Muy buenas tardes. En esta oportunidad les vamos a hablar acerca de la unidad número 8. El tema es 8.4, acerca de las variedades de tipologías de arquitectura religiosa y técnicas constructivas en Venezuela, Ecuador y Colombia. El grupo es el número 21, Arquidea. Los integrantes son mi persona, Lima Durán Abigail, Cusi Tito Ana Rossi, Quiroz Orellana Show. Continuando, les voy a hablar acerca de las tipologías de arquitectura religiosa y técnicas constructivas en Venezuela. Pero antes de eso tenemos que saber acerca de la sociedad, cómo estaba conformada la sociedad colonial en Venezuela. Y bueno, estaba conformada por los blancos, que eran hijos de españoles nacidos en Venezuela, también por los indios. El mayor porcentaje de ellos vivía en la selva. Los negros, que trabajaban en las haciendas como esclavos, y los pardos, que eran el producto de la unión entre blancos y negros e indios. Y algunos de los grupos eran de españoles, criollos, los mestizos, mulatos y zambos, los indios y también los negros, que de esa manera formaban el triángulo, se podría decir. Y continuando, aquí se puede ver cómo era el periodo colonial venezolano. El periodo colonial comenzó en el año 1498. Perdón. En ese año, y luego pasó la conquista. Luego de eso ya vinieron las fundaciones de las provincias y ciudades. También se pueden ver los grupos sociales que se fueron estableciendo. Luego ya fue la expansión de la agricultura, del cacao y el café, porque es de esa manera. Y también la arquitectura colonial se puede ver en este lado. Y bueno, el fin del periodo se dio en 1810 y 1823. Eso es en cuanto a cómo estaban conformadas la sociedad colonial. Continuando, acerca de las características de la arquitectura colonial de manera general, la arquitectura de esta época se caracteriza por ser discreta, modesta, y las construcciones coloniales de Venezuela se realizaron siguiendo los modelos europeos y los materiales predominantes la que en la misma época colonial nos ofrecía, que era la piedra, la arcilla, el abareque, la madera y la caña amarga. También la arquitectura religiosa era sencilla, era sobria, tal como las demás. Tiene una base rectangular, 3 naves separadas entre sí y por una serie de arcos sobre columnas toscanas. Las fachadas eran también sencillas, solo en algunos casos tenían unas formas decorativas. Y también los templos eran construidos por su invariable disposición y conformidad, por una planta rectangular y 3 naves. Y también se destacaban en sí por la sencillez, y que también, y pues en ese tiempo era y también la tierra junto a la madera son los materiales que han servido al hombre y a la familia de protección contra los terrenos montañosos
y los llanos. Continuando, les voy a hablar acerca de la Catedral de Caracas, que es emblema de la capital de Venezuela. Ahí se puede ver la imagen. Esa es la fachada. Y bueno, la Catedral Metropolitana de Caracas data en 1577, apenas 10 años luego de la fundación de la actual capital de Venezuela. Tiene declaratoria de Monumento Nacional. El nombre de la iglesia de la Catedral Metropolitana de Santa Ana es ese. Y bueno, y también fue declarado como Monumento Nacional Intangible e Inmueble. Perdón. Ya. Acerca de la historia, la Catedral Metropolitana de Santa Ana, mejor conocida como Catedral de Caracas, se remonta en el siglo XVI, cuando la ciudad apenas tenía 10 años de ser fundada. En 1557 se construye en el lugar un templo. Y pues bueno, esta catedral en 1636, el rey Felipe IV de España ordena que el traslado de la catedral desde Coro a Caracas. Y en marzo de 1338 de manera oficial el templo original se convierte en catedral. Y pues bueno, con el transcurso del tiempo fue refaccionada, porque también hubo un terremoto y bueno, dejó un poco rayoneada y en mal estado. Y bueno, actualmente está muy bien cuidado, se podría decir. Continuando, vamos a describir un poco de cómo está por el interior de la catedral. Ahí se pueden ver las fotografías de la nave central. Se puede ver los candelabros que tienen a los dos lados de la nave central y las laterales. Acá, en estos dos laterales de estos lados se puede ver las capillas. Tienen 2 o 3 capillas. Esta parte de acá es por donde se ingresa, hacen su ingreso las personas. Y bueno, este ya el ingreso, como lo ven, aquí se puede ver un pequeño altar y unas pequeñas cúpulas acá y los vitrales, que pues bueno, esto es ya característico de cada catedral. No pueden faltar eso, las columnas. Y también, bueno, el cuerpo de la catedral se encuentra enmarcado por 45 columnas y 88 arcos, y consta de 5 naves iluminadas en la red de la fachada lateral norte por 10 hermosos vitrales que reproducen las imágenes del santo, muy querido desde la colonia por los fieles caraqueños: Santa Ana, titular de Caracas, y San Mauricio, San Sebastián, San Jorge. Esos son algunos de los santos que están plasmados en los vitrales. Y pues también ahorita vamos a ver acerca de unos cuadros que están puestos. En un momento, aquí vamos a hablar acerca de los retablos.
Aquí se pueden ver varios retablos. Un momento. En esta imagen podemos ver al fondo que en la misma resalta un hermoso retablo de estilo barroco como pocos en Venezuela. En esta capilla están sepultados todos los arzobispos de Caracas. Y bueno, este retablo es de estilo barroco. En esta otra imagen se puede ver un retablo ya más antiguo, una imagen más antigua. Este retablo es el de retablo de la Sacristía Mayor de Caracas. Y esto fue a raíz de la reforma del arzobispo de Guavirá. Y aquí se puede ver otra capilla que se encuentra a un lado de la catedral. Esta capilla es el altar mayor de San Pedro, obra maestra por Eugenio Juan Guzmán. Esto fue implementada recién en el año 1792. Ese retablo conserva 2 puertas laterales. También en la parte del altar se conserva una imagen de la Inmaculada, la cual pertenece al antiguo convento de monjas. En el centro del basis. Continuando con la explicación, ahí se puede ver la capilla mayor de San Pedro. Bueno, esta catedral está ubicada en la Plaza Bolívar de Caracas, distrito capital de Venezuela. Y bueno, está situada en el ángulo noroeste de la torre. Fue construida por Juan de Medina desde 1664 a 1674. Perdió parte de su esbeltez al ser denominada parte de superior a causa del terremoto en 1812. Es una obra monolítica que solo posee escalones en la parte más alta, pues para subir hay una rampa inclinada que hace de la torre una auténtica fortaleza. En la parte superior de la torre se admira una escultura de bronce que representa la fe. La obra también la gran artista. La obra es del gran artista Juan Pedro López. Aquí se puede ver esa escultura que representa la fe. Y continuando, les voy a hablar acerca de otra catedral, que es Nuestra Señora de Asunción de Nueva Esperanza en 1571. Y esta obra es la más antigua que puede encontrar, la verdad. Pero aquí se puede ver la fachada lateral izquierda de la Catedral Nuestra Señora de Asunción. Bueno, tras haber convertido el pueblo ya existente en Villa del Espíritu Santo junto al mar,
el padre Francisco de Villacorta establece ahí definitivamente el 26 de marzo de 1536 lo que sería el pueblo de Asunción, hoy en día la capital del estado de Nueva Esparta. Desde la fecha hasta el 30 de junio de 1542, la Villa del Espíritu Santo estuvo gobernada por Cubagua, donde residía el alcalde mayor desde 1534. Y pues bueno, la catedral Nuestra Señora de Asunción, sede de la diócesis de Margarita, es la iglesia más antigua de Venezuela desde el punto de vista arquitectónico. Explica que está junto con la Catedral de Corrocos. Persiste en su forma una sencillez de cal y canto colonial. Resalta su entrada del corte y el estilo renacentista según y también se pueden ver las fachadas que es un se puede ver en la fachada que es un estilo muy antiguo y se puede ver una escultura ahí. Y bueno, en el interior de la catedral se puede observar que tiene 3 naves. La central está separada por el resto de las columnas. En total, toda la planta tiene 17 metros de ancho y 48 de largo. El altar mayor es de la época colonial, en el que se exhiben la imagen de Nuestra Señora de Asunción. Y también en el frente se puede ver una única entrada, un arco de medio punto ancho sobre unas columnas con un frontis o tragaluz en el centro de la puerta. También la iglesia de Nuestra Señora de Asunción fue declarada como Monumento Histórico Nacional en 1960 y se puede observar que se encuentra al frente de la Plaza Cáceres y diagonal con la Plaza Bolívar de la ciudad de Asunción, en la isla de Margarita, muy cerca de la fortaleza de Santa Rosa. Y bueno, aquí se puede ver esta parte sería la nave central, esta de acá, y estas serían las laterales. Y aquí tiene su único ingreso en la parte de la fachada, y aquí es otro. Al parecer tienen 2 entradas. Y bueno, esto es muy interesante. Sus ventanas son altas. Aquí serían, yo creo que los vitrales. Y aquí se puede ver una especie de barda. Creo que al parecer de ahí podían ver las personas como salían, no sé, salían de la iglesia. Al parecer esto se va a abrir, pues se abre hasta el fondo y para ver lo que decía el sacerdote. Y
Continuando, aquí se puede ver el altar. Un momento. En esta parte se puede ver el altar mayor que se mencionó antes y que hay como una especie de torre, y aquí está la cruz. Y bueno, y como se puede ver, está en una plaza. De este lado se ve una plaza. Y bueno, también Variedades tipológicas de arquitectura religiosa y técnicas constructivas de Ecuador. Vamos a hablar de la capital de Quito, la cual es la capital de Ecuador. Es una ciudad patrimonial y la mezcla entre sus culturas aborígenes como el Quitu, Cara, Inca y española. Estos han forjado rasgos únicos que marcan la diferencia. El valor patrimonial que presenta en sus iglesias y plazas, estas presentan estilos coloniales, republicanos e incluso contemporáneos. El centro histórico de la ciudad tiene mayor importancia ya que destaca los estilos arquitectónicos y técnicas impuestas por los conquistadores que fueron empleadas por indígenas. Las iglesias La iglesia de Quito guarda una relación con la colonización y con el proceso de evangelización impuesto por los conquistadores al pueblo indígena cuando ellos llegaron. Las construcciones de estas edificaciones comenzó en el último cuarto siglo XVI, a partir de modelos basados en el Renacimiento y el manierismo y el barroco. Podemos destacar algunas de las iglesias. Vamos a hablar de la iglesia catedral. Esta iglesia se halla ubicada en la Plaza de la Independencia. En sus inicios fue una construcción sencilla y primitiva de tapia y paja hecha por manos indígenas. Luego fue reconstruida como catedral dada según la orden por la corona en 1550, que la orden era que deberían construir catedrales en América. Y es así que su construcción inicia con Garci Díaz Arias a mediados del siglo XVI y se la consagra en 1572. Aquí podemos ver lo que es. Su construcción es de piedra y usaron el sistema de minga para el acarreo labrado y albañilería. Los estilos que tiene esta catedral es el renacentista, el clásico y el románico. Obviamente que todo esto es traído desde Europa por personas de la Iglesia Católica. Vamos a hablar sobre las reconstrucciones que tuvo la catedral desde sus inicios hasta lo que hay en día. Después de la erupción del volcán de Pichincha, esto azotó a Quito en el año 1660 y se vio obligada a ser reconstruida en su interior para devolverle su esplendor original que tenía. En el año 1775 se lleva a cabo una segunda reconstrucción debido a que hubo el terremoto que azotó la ciudad de Quito. Aunque en ese año no hubo mayores cambios debido a que no eran muy significativos. Siguiendo, en la tercera reconstrucción de 1797, solamente era rehacer el retablo de coro y decorar el centro del mismo y las enjuntas de los muros del templo. También se destacan aquí el tallado de madera y cubierta de oro del púlpito actual.
El terremoto de 1868 obligó a una cuarta reconstrucción, ya cuando aquí la torre del campanario se vino abajo. En los interiores, continuando, sagrario. Iglesia llamadas por el nombre sagrario se refiere a que son capillas sacramentales o sagrarios de una gran catedral a la cual están anexas, están juntas, no están separadas, solo que ésta se encuentra al lado. Esta iglesia forma un conjunto arquitectónico. Su construcción es de estilo renacentista italiano. Esto se llevó a cabo en el siglo XVII, en el año 1657 a 1680, terminando su fachada a comienzos del siglo. La compañía es una iglesia, esta inicia la construcción en 1665. Los hermanos jesuitas Francisco Ayerdi y Marcos Guerra la continúan luego en 1722 por el arquitecto padre Leonardo Dobles. En este periodo se realiza su célebre fachada, como la puede ver, que será concluida en el año 1765. El estilo es el mudéjar o morisco, que se caracteriza por las figuras geométricas que se observan en los pilares. Es un estilo completamente árabe que trajeron los españoles a América debido a la influencia que tuvieron ellos al ser dominados 800 años por los moros y árabes. Por eso es que trajeron ese estilo aquí a América y se puede ver y plasmar aquí en la compañía. El tercer estilo es el churrigueresco de marcada decoración. Es una decoración recargada. Este está presente en las mámparas de la iglesia. Esta es la mámpara. Es un estilo churrigueresco. Y hablemos de su fachada. Tiene un estilo... La iglesia está inspirada en la iglesia de Jesús de Roma y constituye un ejemplo extraordinario del barroco quiteño. En su interior podemos encontrar imágenes talladas de santos jesuitas, y llama la atención de todo el recubrimiento de pan de oro que tiene en el interior. Bueno, la mayor característica de la decoración interna de la Compañía de Quito son sus barroquísimas formas en madera de cedro tallada, policromada y bañada con pan de oro de 23 quilates. Destaca sobre todo el retablo mayor y en el ábside el púlpito ricamente decorado, como lo pueden ver en las imágenes aquí. Es súpermente decorado, brillante. Vamos a hablar de la iglesia San Francisco. La construcción de la iglesia y convento de San Francisco, esto inició alrededor del año 1537, 3 años después de la fundación española de la ciudad. Su construcción tuvo muchos cambios, pero que a continuación la veremos. En la primera etapa comprende un periodo de 15 años, entre 1535 y a mediados de la década de 1650. La segunda etapa corresponde a la ornamentación interna, en lo que en el año 1651 y 1755. En 1755 hubo un terremoto que destruyó el
el arte mudéjar de la nave principal de la iglesia. En la tercera etapa, aquí se basa que fue una reconstrucción arquitectónica entre el año 1756 y 1809. La cuarta etapa corresponde a la crisis institucional de la Orden Franciscana en 1810 y 1894. Los planos originales fueron sometidos a cambios, por lo cual su construcción demoró 150 años. Muchas veces fueron los cambios violentos y equivocados. A veces fue por los terremotos o también fue por la evolución de la cultura y el arte. De los estilos que se puede ver aquí en la iglesia de San Francisco es la severidad renacentista y el manierismo. Esto que contrastan en la decoración interna de la iglesia. Hay una mezcla de el mudéjar y el barroco, lo cual son bañados por pan de oro para dar un esplendor único. La capilla de Cantuña, esta pertenece igual, está anexada a la iglesia de San Francisco. Hay unas tres capillas, pero vamos a hablar de la capilla de Cantuña. Esta lleva el nombre de uno de los más notables colaboradores en su construcción, como fue el indio Cantuña, hijo de Hualca, súbdito de Rumiñahui, quien ayudó a sepultar el tesoro de Atahualpa. Está ubicada a un lado de la iglesia de San Francisco y en ella se pueden encontrar muchas obras de arte. Es una iglesia pequeña de una sola nave abovedada, con nervaduras salientes y lunetos. Bernardo Legarda, él talló las columnas con paños, frisos, cornisa, arco, remate y docenas de elementos ornamentales. Pueden ver aquí aquí podemos ver lo que es en su interior de la capilla de Cantuña y este es el techo de la capilla en el interior, como se puede observar. Hablar de la Merced, que es un templo católico localizado en el centro histórico de Quito. Se llama la Basílica de Nuestra Señora de la Merced, ya que es la primera sede de la orden mercedaria en el país y por ello lleva el título de basílica. El edificio de color blanco la construcción comenzó en 1701. La torre se completó en 1736 y la basílica fue consagrada en 1747. La iglesia conserva la portada de piedra que data de 1769. Tiene una sola torre, con su histórica campana y sus cúpulas están cubiertas con tejuelos verdes vertificados. Consta de 3 naves en planta de cruz latina. Tiene un bellísimo púlpito. La iglesia Santa Bárbara. Esta iglesia data del siglo XVI, en 1550, pues fue remodelada en el siglo XIX por el arquitecto Juan Pablo Sanz. En sus inicios fue una residencia de los agustinos y jesuitas. Esta iglesia fue creada durante la colonia solo para uso exclusivo de los españoles y criollos de la ciudad. En su exterior encontramos una de las cruces de piedra, como aquí. Eso es lo que se puede hablar de las variedades tipológicas de arquitectura y técnicas constructivas de Ecuador. Como ven, tiene muchos estilos.
la cual fueron también parte también usada, trabajadas por manos indígenas. Bueno, comenzaremos con lo que es la arquitectura religiosa y técnica en Colombia. En Colombia se basa lo que es la arquitectura en el periodo colonial. Comenzamos con eso. Y se conoce como colonial en el periodo histórico que se basa entre el comienzo de la ocupación española del territorio colombiano hasta 1819, en el que se proclamó la independencia de la corona española y se constituyó la república. Y bueno, lo que hoy principalmente lo que es Colombia se inicia como parte del inmenso territorio del Castillo del Oro y posteriormente pasó a ser parte del virreinato del nuevo reino del Granada. Una de las características principales de la arquitectura religiosa podríamos presentar lo que es la iglesia de San Pedro Claver, que se encuentra en Cartagena de India. Comenzó a partir del siglo XVIII. Como se puede ver en la imagen de la cúpula, data de inicios del siglo XX y se debe al arquitecto francés Gaston Lelarge, originalmente dedicada en San Ignacio de Loyola. Hizo parte del conjunto conventual de la Compañía de Jesús. También se podría decir que la ocupación del territorio americano por los conquistadores europeos se inició prácticamente con el arribo de Cristóbal Colón al Caribe, que se dio en 1492. La ocupación del territorio colombiano se hizo efectiva al comienzo del siglo XVI, cuando se organizaron las primeras expediciones exploratorias a la costa del Caribe. También se establecieron lo que son bases provisionales y se realizaron incursiones repetitivas. Otro ejemplo principal tenemos también lo que es el convento del Sacro Elche Homo, que se da en Santa Sofía, Boyacá. Esta fue atribuido a Juan Carlos Castro, que de Ribadeneira, y Esteban Santos, que se da en el siglo XVII y siglo XVIII. Como se puede ver en la imagen, es un conjunto que está formado por iglesia, el convento y un cementerio. Y en la parte posterior se encuentra lo que son áreas destinadas al huerto. También presenta lo que son habitaciones y demás recintos del convento que se desarrollan en un solo piso y alrededor presenta un amplio patio. El poblamiento del territorio durante el periodo colonial se superpuso sobre las pautas dadas, por lo que la población indígena que se dio en el siglo XV. Una mayor concentración de población en la región andina y central y en la costa del Caribe, una menor densidad de ocupación territorial en las regiones restantes. A final del siglo XVII se identificaban en el mapa del actual territorio tres extensas manchas pobladas: la de Antioquia en el centro occidental, la de Cundinamarca, Boyacá y Santander en el centro oriente. Y también presentaba lo que es la franja de la costa atlántica comprendida entre la Santa Marta y el Sino. Otra característica de Colombia se da en el santuario de Laja, que se encuentra en Ipiales, Nariño. Como puede ver, se presenta una gran altura y es un increíble lugar que está construido a grandes alturas y podría dar el placer o sentirse más cerca del cielo. Como se ve en la imagen, presenta un amplio pasillo y además te permite apreciar una gran belleza natural que presenta en Colombia. Está construido a 100 metros sobre el río Guaitará, con su arquitectura impotente, que te da el placer de tener techos que parecen estar a pocos metros del cielo y un diseño interior que se remonta a principios del siglo XX. El santuario de las Lajas es uno de los preferidos para los colombianos, los extranjeros y hasta los medios internacionales. Si eres amante de las alturas, este es un lugar perfecto para ti,
¿Por qué? Porque presenta grandes presentaciones de lo que es la belleza natural y te da un punto de perspectiva que te hace ver más allá y sentir esa adrenalina de estar en la altura. Su nombre, Santuario de las Lajas, se rinde honor a Nuestra Señora de las Lajas, que fue considerado un milagro, porque dice que en la historia su imagen apareció en una piedra laja ubicada en una pared del cañón del río Guaitará. El santuario fue construido entre 1916 y 1946. Desde entonces fue un lugar muy concurrido por creyentes y visitantes que lo consideran como el milagro de Dios sobre el abismo. Otra característica de Colombia sea el convento de la Candelaria, que se encuentra en Boyacá. Esta se dio a partir del siglo XVII y es un conjunto rural que fue construido para alojar a los padres agustinos recoletos. Se encontraba en una plaza alargada que puede dar acceso a la capilla que se encuentra en la parte delantera y a los conventos de 2 pisos de altura que se encuentran alrededor. Y como se ve, presenta un patio cuadrado bordeado por corredores de arquería. También tenemos el Colegio de San Bartolomé, que se encuentra en Bogotá. Se dio por el arquitecto Camargo, que fue en 1919 a 1937. Este colegio presentaba lo que es la Compañía de Jesús. Se fundó al comienzo del siglo XVII y parte de la antigua construcción colonial se demolió y en su reemplazo se construyó un nuevo edificio que abarcaba todo el frente 7 y desde la calle 9 hasta la calle 10. También se podría decir que en la esquina sur se construyó este torreón de apariencia neoclásica. Como se ve en la imagen, presenta un cubierto de una cúpula en cobre. Y con la independencia y la constitución de la nueva república, el territorio colombiano cambió sus límites. Posteriormente, con la desintegración de la Gran Colombia y tras sucesivos litigios fronterizos en algunos más de un siglo, se definió el contorno actual de lo que hoy se llama Colombia. Los cambios culturales operados por la independencia se proyectaron de diversas maneras. Tanto se refiere a lo que es la forma de la arquitectura existente que se dio en el siglo XIX, fenómenos propios de ese siglo tales como la colonización de las vertientes cordilleranas dieron lugar a numerosas fundaciones de pueblos y a la ocupación de terrenos antes no explorados. La característica de Colombia y su arquitectura se da en las calles de Salento, que se comenzó teniendo a partir de la mitad del siglo XIX. Como puede ver, se dan cercanas a la ciudad de Armenia. Es una población en la que se conserva la arquitectura tradicional. Como puede ver, se ve que presenta lo que es el respeto, la conservación de lo rural. Su arquitectura se ha construido en Guadua y en su fachada son característicos los motivos decorativos tanto de madera en zócalos, puertas y ventanas. Por eso se ven las presentaciones que tiene un carácter, un toque más rústico y se ve que tratan de seguir contemplando toda esa belleza natural. Otro punto característico en Colombia se da lo que es la Catedral Primada en Bogotá. Es un sitio muy recorrido por los extranjeros y tanto por los que viven en esa zona. Se podría decir que
se puede aprovechar la facilidad de caminar y recorrer las calles de Bogotá. Esta es la Plaza de Bolívar, donde representa la capital de un país lleno de historia. Una vez se te da el placer de conocer este lugar, se da cuenta que al cruzar las puertas de madera de la catedral, se siente como si el tiempo hubiera retrocedido. ¿Por qué? Porque presenta, aunque haya presentado varias remodelaciones, las columnas y sus detalles dorados, las sillas de madera y la cúpula presentan una presentación que te da nostalgia, y ya que también presentan lo que son las lámparas que iluminan el lugar y las imágenes santas que presentan, y también presentan esas imágenes que están intactas para mantener el valor histórico de esta iglesia. Lo que empezó como una modesta capilla de paja en 1538, durante la conquista española, se presenta que ahora es un ejemplo de un templo católico en el que se lleva a cabo la ceremonia más importante del país. En la Plaza de Bolívar también se encuentran las construcciones que guardan la historia del país, como el Palacio de Justicia y el del Congreso. Punto característico también pueden ser las columnatas y patio de Mosquera, que se da en Capitolio Nacional de Bogotá. Esta fue basada por el arquitecto Thomas Reed. Thomas Reed fue un invitado de Tomás Cipriano de Mosquera, y como fue el encargado para dirigirse esta obra, que se inició en el 20 de julio de 1847 y concluyó en 1929. Luego de importantes modificaciones al trazado original y distintas propuestas que por los arquitectos, el proyecto de Reed tuvo un gran carácter en lo que es el neoclásico, en donde, como se ve en la imagen, sobresale el atrio, la columnata de orden jónico y la horizontalidad de la fachada, que acentúa lo que es la sobriedad y la elegancia. También una de las mayores transformaciones del país en lo social y en lo cultural después de la independencia fue la llamada colonización antioqueña. Este proceso de poblamiento económico se inició en Antioquia en la postrimeria del siglo XVIII, con la concesión de las tierras para agricultura propiciadas por la corona española. A partir de la fundación de Sonsón en Antioquia en 1788, se inició un flujo migratorio hacia el sur, a lo largo de la cuenca del río de Cauca. Ese flujo dejó a su paso un buen número de fundaciones urbanas y extensas áreas cultivadas. Es la casa de Román Manga en Cartagena de India. Como le decía, esta casa de Román Manga de Cartagena de India se basó por el arquitecto Miguel Arquer en 1918 y 1919. Esta es la casa de la familia Román. Como se puede ver, es un ejemplo excepcional de la arquitectura ecléctica del periodo. Pensada en función del clima cálido de la ciudad, se desarrolló alrededor de un patio rectangular alargado, con los espacios sociales al frente y las habitaciones a los lados. En su arquitectura predominan elementos de carácter mudéjar que están presentes en los arcos de los corredores y en los mosaicos interiores. Hacia 1930 el panorama de la ocupación territorial en Colombia había cambiado. La población del país había aumentado considerablemente y la colonización de las vertientes había poblado nuevas áreas, especialmente en los territorios de Antioquia. Las tres grandes regiones económicas del país, presentadas como el centro, occidente y costa, había definido su perfil. Las regiones que habían permanecido relativamente aisladas por falta de buenos medios de transporte habían definido su carácter cultural a lo largo del siglo XIX y consolidado rasgos culturales muy fuertes y diferenciados, como por ejemplo también presentamos lo que es
una característica principal es el edificio de la imprenta, que hoy también es el Museo de Arquitectura, que se encuentra en la ciudad universitaria de Bogotá. Esta se da por el arquitecto Leopoldo Roder en 1945. Este edificio propuso una arquitectura contrastante con las edificaciones blancas que caracterizaron a la ciudad universitaria, en la que empleaba formas curvas en las cubiertas y en los remates de la fachada en ladrillo. Su interior, felizmente recuperado, posee una rica especialidad de varios niveles, conectados todas por rampa. También la modernidad transformó por completo los modos de habitar y de hacer ciudad y arquitectura en Colombia. Hacia 1930 se percibía el interés del Estado y de grupos profesionales en sintonizar sus ideas con los sucesos mundiales. La fundación de la Sociedad Colombiana de Arquitectos y de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá en 1934 y 1936 marcó el inicio de un movimiento modernizador que hacia 1950 ya se encontraba en una primera fase de consolidación. A partir de esa década, la arquitectura moderna colombiana se expandió y diversificó. De ello quedaron ejemplos notables en prácticamente todos los campos de actividad en Colombia, como pueden ser la vivienda, educación, salud, recreación, cultura, comercio e industria. Para eso tenemos, por ejemplo, la siguiente imagen. Aquí presentamos lo que es la plaza de mercado Girardot, que se encuentra en Cundinamarca y fue basado por el arquitecto Leopoldo Roder en 1946 y 1948. Esta fue una obra excepcional por el arquitecto, que se basaba por las cubiertas abovedadas en delgadas membranas de concreto que se sostienen en columnas en forma de V. Como se puede ver, tiene una característica religiosa, ya que presenta unas cúpulas abovedadas en la parte de arriba, como se ve en la imagen. Es un edificio de 2 pisos de altura, comunicadas interiormente por grandes vacíos que le ayuda a lo que es la ventilación, y todo el conjunto está naturalmente climatizado sin recursos mecánicos. En 1950, cuando la modernización se adoptó en Colombia como señal de progreso y bienestar, ya se había contado con grandes firmas de arquitectos e ingenieros, un buen número de profesionales independientes que asumieron la demanda del Estado y también del sector privado y la población misma, las que respondieron con edificios y viviendas en las que se emplearon las nuevas técnicas constructivas del concreto, acero y el vidrio, combinadas con espacios, formas, ordenados funcionalmente y concebidos estéticamente. Y es una época de grandes estructuras de aeropuertos, estadios, edificios, oficinas y conjuntos habitacionales. Y lo que es la casa de huéspedes del fuerte de Manzanillo, que se encuentra también en Cartagena de India. Esta fue presentada por el arquitecto Rogelio Salmona en 1978 y 1979. Se da un conjunto arquitectónico pensado como la casa de vacaciones de la presidencia. Fue construida con piedra coralina extraída de los alrededores de Cartagena, a modo de remembranza de las fortificaciones coloniales. Los espacios de la casa se organizaron alrededor de un sistema de patios, cada uno con un carácter propio. En medio de cambios históricos, de transformaciones demográficas y cambios culturales, existen en Colombia múltiples manifestaciones culturales, indígenas y tradicionales que se suman a este vasto mosaico de arquitectura que conviven en el territorio colombiano.